Y claro, eso está significando que hay mayores costos porque el contrato del 2009 al 2014 son 5 años. Justamente en mayo se suscribió el contrato. Y bueno, en resumen es que va a costar 83.4 millones de dólares. Ahora nos va a costar 145 millones de dólares. Pues ¿de dónde viene eso? Porque la gente tiene que saber. Primero ha habido varios ítems que han sido motivo de incremento. Planta de tratamiento porque estaba mal el diseño. Ha habido derrumbes por malas indicaciones del supervisor. Y también ha habido nuevos trabajos en la presa, tratamientos en los estribos para la presa, que no estaban previstos y que podían finalmente, incluso podríamos pensar que podía llegar a 90 millones de dólares. Si es que el contratista nos cumplía, podríamos haber llegado a 90 millones de dólares. Pero ahora tenemos que pagarle más tiempo al supervisor, le estamos pagando más, perdón, y eso ya nos sube hasta ese momento que sale consorcio casi 14 millones de dólares más de los inicialmente pactados por 83. Entonces ya subía a 97 millones de dólares prácticamente. Con los nuevos contratos que se van a firmar y todo lo que significa nuevamente supervisión, administración, cambios en la planta de tratamiento y además ha quedado pendiente. Hay una licitación que no está en paquetes que ha sido licitado. Son 2 fallas que hay en el estribo derecho y que todo esto ha sido, Mauricio, quiero formalmente que los cochabambinos conozcan, en la Sociedad de Ingenieros y en la Federación de Profesionales hemos recibido información, o sea, hemos tenido el cuidado de estar informados de forma directa por la empresa Misicuni y llegamos a cifras de 145 millones de dólares. Entre ellos está el préstamo que nos ha hecho el gobierno de 32.6 millones de dólares a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional, que nos cobra 20% de interés por los 9 años en los cuales va a tocar pagar la gobernación. En resumen, de 83 a 145 o 46 millones de dólares es un incremento de 62 millones de dólares y eso es un 75%. Aún así, con la previsión de que podía haber incrementos en un contrato normal, pues es más del 60% que nos está costando más a los cochabambinos. Y por supuesto eso es un efecto muy grande para la región porque ese dinero tenemos que pagarlo y eso nos quita la posibilidad de hacer otros proyectos. Ese es en resumen el estado de situación del proyecto. Y bueno, el gobierno, a través del esfuerzo que está haciendo, etcétera, para darnos el dinero, pues nos cobra intereses y lo que la gente está esperando es cuándo llega el agua. La empresa dice que en 16 meses acabaría, una vez que empiezan las obras en agosto. Nosotros tenemos información de un cronograma que se pactó y solo las inyecciones son 10 meses. Tengo aquí el documento. Y terminar la presa y los hormigones, todo eso, dicen que termina en 16 meses. Ojalá, ojalá realmente, Mauricio, pero nosotros hemos previsto por lo menos 2 años a partir del día que empiezan las obras, siempre y cuando no haya imprevistos y otros elementos que pueden hacer que siempre nos va a aparecer bloqueos, marchas y otros contratiempos. Yo recuerdo que, y sé que a mucha gente no le va a gustar, la frase de Gonzalo Sánchez de Lozada que dijo: ¿qué quieren los cochabambinos, agua o Misicuni? Si no me equivoco fue el 93. Sí, sí. 20 años. Bueno, mira, esa frase histórica que a muchos debe realmente sacar un chat. Yo digo que me acuerdo, estaba de presidente de la Asociación Mauricio, en una entrevista en Bolivisión, en Valle de Ayacucho, nos pusieron estaba el gobierno, estaba la Sociedad de Ingenieros y también estaba el Comité Cívico de Cochabamba.
Y me preguntó el presidente de ese entonces, don Gonzalo Sánchez de Lozada, me dijo, ¿qué es lo que ustedes proponen como ingenieros? Y bueno, un poco quedó frío él porque yo le dije los dos proyectos. ¿Cómo es eso? Sí, porque necesitamos inmediatamente agua y usted propone que se haga Corani y nosotros decimos que hay que hacer también, pero a continuación hay que seguir trabajando para que se haga Misicuni. Pues mira, no se hizo Corani, se decidió de otra manera y se empezó a hacer el 93 justamente la perforación del túnel. Nos demoró 10 años el casi concluir, que no se concluyó totalmente, y estamos del 2003 al 2014, 11 años, y no hemos podido avanzar más que un 40% de esta etapa del proyecto. De verdad que a mí ya no me asombra, y te digo, se ha incrementado 75%. ¿Con qué saldrán después de aquí un par de meses se va a volver a incrementar? Bueno, mira, porque ya no... Yo le he perdido fe al tema. Mira, te voy a relatar rápidamente. En febrero le dijimos a la empresa Misicuni en una visita a los ingenieros, le dijimos que esa empresa no iba a acabar el proyecto. Y se molestó la empresa. Nos dijo, ustedes siempre están llamando la atención y no nos parece. A los pocos días reconoció, cuando hicimos la visita en marzo del 2013, que era un desastre. Entonces, han seguido arrastrando este tema, que hasta el final, en noviembre, han dicho, bueno, no nos queda, levantamos las manos y haremos otra cosa. Ojalá que los chinitos que están viniendo con esa característica de que trabajan como hormigas, ojalá lo terminen. Ojalá. Sí, yo tengo grabado al presidente de Misicuni que vino acá cuando recién fue posicionado. No, yo no le quiero echar la culpa, por supuesto, a él, porque no. Él vino ya cuando las papas estaban, creo que bastante calientes. Dijo que entregaban sí o sí ahora, este mes de julio de 2014. Sí. Y bueno, por lo visto van a ser 2 años más al menos. Pero cada vez más decepcionado del tema de Misicuni, más decepcionado de la poca capacidad de articulación, de defensa del proyecto de los cochabambinos, porque políticamente, definitivamente, no logramos ponernos de acuerdo todos los cochabambinos para hacer causa con poder presionar y para que este tipo de cosas no se repitan. De verdad, esto le va a quitar a la gobernación de Cochabamba, quien sea el gobernador de Cochabamba los próximos años, una gran capacidad de poder hacer obras en diferentes sectores de Cochabamba, porque lo vamos a tener que pagar nosotros. Así es, esa es la pena, Mauricio, y complementariamente esto, los cochabambinos están esperando el agua en sus casas para no tener la bombita, para no tener los tanques, qué sé yo. Pero para que ocurra eso, estamos, yo diría, en un 10% de avance. No digo 0, porque tampoco podemos ser así. 10%, ¿qué significa? Que nos queda 90% y el 90% significa ingeniería, financiamiento, obras y tiempo. Y no hemos empezado esa carrera, lamentablemente. Seguramente las autoridades van a postergar hasta el próximo año hacer este trabajo y ese 90% significa unos 5 años. O sea que a partir del 15 al 19 podríamos, si es que todo marchara como regla, como una regla recta, y finalmente podríamos decir el 19, habrá agua de Misicuni, habrá las tuberías, habrá las plantas, llegará el agua al grifo del vecino y un gran problema, Mauricio. El mayor problema, y por eso Misicuni está fallando, es la parte institucional. Porque no tenemos una empresa hoy en día que vaya a administrar todo eso. El último estudio que se ha hecho, el Plan Maestro Metropolitano, financiado por el BID y entregado en noviembre del 2013, una de las primeras recomendaciones es conformar una empresa metropolitana que administre todas las aguas que bajan de Misicuni, tanto para riego como para agua potable. Todavía no hay eso. Entonces, como verás, no hay institucionalidad y, por supuesto, esto deriva en que siguen los problemas. Hay una región metropolitana, hay una ley que han creado, pero todavía dicen que hasta fin de año van a organizar aquel espacio como región metropolitana y sus autoridades, de tal manera que, como el próximo año, Mauricio, en febrero o marzo hay elecciones de gobernadores,
alcaldes, entonces Cochabamba va a tener que esperar que haya nuevas autoridades, será en junio, julio del próximo año, o sea, de aquí a un año, recién estaremos viendo de que puedan las nuevas autoridades y esperemos que sean, y algo, voy a ser muy claro en esto, Mauricio. Cochabamba necesita profesionales que dirijan en la gobernación y la alcaldía, porque los grandes problemas que sufre hoy en día el cochabambino es por falta de capacidad de gestión de las entidades que dirigen el departamento. Y ese es el vacío que tenemos en este momento, y este análisis lo hemos hecho en la Federación de Profesionales, y esperemos que haya otros actores políticos, pero que estén capacitados para llevar adelante todos los proyectos que necesita Cochabamba, Mauricio. Quisiera que aprovechemos este precioso tiempo que nos visitas. Se vienen las elecciones. ¿Qué temas deberíamos discutir con los candidatos que son importantes para la región? El primer tema es el agua. Y el agua significa no solamente para que llegue el agua a su domicilio del vecino, sino producción agrícola. Hoy en día es el drama del Valle Alto, que no hay agua. Están secándose los terrenos del Valle Alto y no hay proyectos. O sea, seguramente hay en documentos, pero proyectos para ejecutar ya sobre la marcha. Ese es un primer tema. El segundo tema es el transporte. Y ahí viene lo que es carreteras, lo que es transporte masivo, lo que es transporte pesado. Cochabamba está siendo destruida por todo el transporte pesado. Y finalmente, aparte de lo que es seguridad ciudadana y demás, creemos que el problema ambiental de Cochabamba es terrible. Entonces, esos tres ejes mínimamente, y en el tema ambiental está residuos sólidos, la basura, lo que es todo el problema del río Rocha, pero esos tres ejes son lo mínimo que podríamos esperar que vengan con soluciones, porque, y gracias por preguntar esto, Mauricio, porque el 2009 las autoridades nos ofrecieron de que venían con respuestas a esta problemática. Están pasando los 5 años y seguimos escuchando promesas. Y lamentablemente no es un tema de que hablemos solamente del partido de gobierno. Siempre nos han prometido muchas cosas, sí, y muy pocas veces se han consolidado. Yo no quería hablar de que el gobierno, yo digo los que nos han ofrecido y no han cumplido. Entonces, y tú has tocado un tema al principio, estamos hablando del 93, son 21 años, ¿no? En 21 años no hemos avanzado. Y poco a poco Cochabamba se está volviendo una ciudad, pues, con las condiciones que todos conocen, que no es una ciudad como esperábamos nosotros. Si bien hay jardines, y eso también tiene sus bemoles, pero no hay más. Eso es lo único que vemos, y eso no es una gestión edilicia, ¿no? Es simplemente un mejorar, no es una solución definitiva que, como bien dice un cirujano, hay que cortar con bisturí y hay que sacar todo lo malo y empezar de nuevo, ¿no? Ojalá que los nuevos candidatos en la política no vengan con promesas, sino vengan a trabajar, yo diría, para no decir vengan con proyectos. Empiecen a trabajar y le den duro a lo que significa, como decimos muchas veces, por tiempo y materia, trabajar 12, 14 horas y realmente se nutran de todos los profesionales cochabambinos que están deseosos y ansiosos de trabajar. Muchísimas gracias al ingeniero Gonzalo Maldonado, que permanentemente es colaborador del programa. Refrianex Sobres Día.